Buenos días, amados hermanos y hermanas, sean todos bendecidos. Y preparemos esta mañana nuestro corazón para recibir esa palabra del Señor, así como un agricultor prepara la tierra en que va a sembrar, la limpia. Así nos dice Santiago 1:21. Dice: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Así que, mis amados hermanos y hermanas, nuestro corazón hoy es preparado, hoy es limpiado para que no exista nada que pueda interferir en esta siembra poderosa de la palabra de Dios en nuestros corazones, de manera que dé un fruto abundante para gloria de Dios. Génesis 45 es el capítulo que hoy estaremos estudiando. En Génesis 44 habíamos quedado en ese momento en que Judá había dado aquel discurso que develó lo que había en su corazón ante la amenaza que José había dado de dejar a Benjamín, su hermano menor, como siervo de él, ya que se le estaba acusando de haberse robado una copa de plata, lo cual solo era para traer en ellos ese temor y que pudieran develar lo que había en su corazón. Judá se interpuso y ofreció su vida a cambio de la vida de Benjamín. Esto ya era suficiente en el corazón de José para tomar la determinación de dar a conocer a sus hermanos su verdadera identidad. Y dice Génesis 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban en su presencia, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y dice la palabra que él se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y José entonces dijo a sus hermanos estas palabras que debieron haber sonado fuerte en el corazón de sus hermanos y caído como un balde de agua fría. Les dice: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos estaban callados, no podían responderle porque estaban aterrorizados delante de él. José les dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué preciosa declaración de fe, de amor, de perdón, la que José estaba exponiendo ante sus hermanos. José les estaba otorgando a sus hermanos esa gracia, ese favor,
aun a pesar de todo lo que ellos habían hecho en contra de él, a pesar que ellos se habían constituido enemigos de él. Igual nosotros la palabra nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que aún así Dios dio la vida de su Hijo unigénito para morir por nosotros y traernos salvación. En este momento, José está exponiendo esa prefiguración de Jesús. Él había sido sacrificado para poder preservar la vida de su pueblo, la vida de su familia. Y José les revela, ya no hay razón para ocultarles su identidad, ha podido comprobar que el corazón de ellos no es el mismo corazón, que no tuvieron misericordia para tramar matarle, para tramar venderle como esclavo, para olvidarse de él tanto tiempo, 22 años ya. Son 22 años los que ha pasado José en esta tierra de Egipto. Es decir, él salió de Canaán a los 17 años. 11 años estuvo en casa de Potifar. 2 años más estuvo en la cárcel. 7 años más han pasado de abundancia, que eran los 7 años representados por esas 7 vacas, y ahora dice aquí en el 45 que ya han pasado 2 años y que quedan 5 años más en los cuales no habrá arada ni siembra. Así que podemos concluir que para este tiempo José ya tiene 39 años, 17 más 11 más 2 más 7 más 2 años son 39 años. Ha pasado 22 años en tierra de Egipto, separado de su padre y de su tierra y de sus hermanos. Por supuesto, los hermanos, al escuchar que él era José, debieron haberse quedado petrificados, pensando todo esto tiene sentido ahora. Todo lo que ha pasado, la manera en que nos ha tratado, la manera en que nos dijo que éramos espías, dejó preso a Simeón por un tiempo mientras traíamos a Benjamín y ahora quiere quedarse con Benjamín. Todo esto es parte de su venganza, es lo que ellos deben de haber pensado en su corazón, venganza por todo lo que le hicimos. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros si estamos en una posición de desventaja ante él? Él es el segundo aquí en Egipto. Solo el faraón está por encima de él. Ahora verdaderamente estaban comprendiendo aquel sueño que su hermano les había contado cuando tan solo era un jovencito y del cual ellos dijeron: jamás, eso jamás sucederá. Pues estaba sucediendo, era plan del Señor. Pero José, un gran varón de Dios, él les hace saber que él no albergaba sentimientos de odio ni de venganza. Él les hace ver que su fe estaba en el Señor, que su mira estaba en el Señor, que todo lo que había sucedido, aun las aflicciones de este tiempo, él no había perdido de vista al Señor. Su foco de mira, su punto de mira seguía siendo su Dios, y esto le había permitido a él tener la certeza que había propósito por el cual Dios lo había traído aquí, que el hecho que sus hermanos se hayan entremezclado sus sentimientos en la maldad de sus corazones para venderlo y que fuese traído aquí a Egipto, no era más que parte de un perfecto plan de Dios para preservarlos a la larga,
para poderles dar vida aun cuando hubiese el hambre que estaba azotando en todo lugar de la tierra. Su mirada verdaderamente estaba en Dios, y esto le permitió a José tener su corazón limpio, libre de toda inmundicia y de toda maldad, para que fuese sembrado todas las bendiciones que Dios estaba sembrando en él, para poder ocupar la posición que Dios le estaba dando. En todo este tiempo, José no se concentró en aquellos que le habían hecho mal, sino que él vio delante de él a Dios. Y esto le mantuvo sano su corazón, esto mantuvo su corazón guardado de toda maldad y de toda sed de venganza. Y saben, esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor nos manda a que nosotros perdonemos. En Mateo 18, allí está Jesús con sus discípulos y se le acerca a Pedro y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice Pedro, porque en ese tiempo lo que se enseñaba, los rabinos y la tradición, era que se debía de perdonar 3 veces a un ofensor. Así que Pedro, cuando dice, ¿verdad que hasta 7? Él estaba pensando, bueno, estoy poniendo por encima de la tradición, por encima de la ley, que se debe perdonar 7 veces, y él pensó, voy a quedar bien con este número, pero no se esperaba que la respuesta de Jesús era 7 veces 7. Lo que le estaba diciendo era que ni se tiene que llevar la cuenta de las veces que debemos perdonar a alguien. Nuestra posición debe de ser una posición de perdonar siempre a aquellos que se arrepienten, no importando las veces. Y en este momento Jesús le da un ejemplo de una historia, de una parábola, y era la parábola del deudor injusto. En esta parábola se refería a un prestamista que era un rey realmente, que había prestado 10,000 talentos a uno de sus siervos. Este rey hace cuentas y se da cuenta que este siervo no le ha pagado, así que le ordena que pague este valor, 10,000 talentos. El siervo no puede pagar. Entonces el rey dice, bueno, entonces hay que venderlo, a él, a su mujer y a sus hijos, y vendan todo lo que él tiene para que con ese precio me paguen a mí la deuda. Eso era lo que en este tiempo se hacía con aquellos deudores. Ellos eran vendidos en calidad de esclavos y esto ayudaba a pagar la deuda, y si no, eran metidos a la cárcel hasta que pudiesen pagar la deuda a los familiares, y si no, pues debía permanecer en prisión el resto de su vida. En este momento, este siervo, que se da cuenta que no puede pagar, le ruega y le suplica y le dice: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda y lo soltó. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Debe de ser para aquel siervo sentir que se le ha perdonado su deuda. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa posición de tener deudas, de tener algo que debemos de pagar y que no tenemos cómo pagarlo? Y qué alivio es que resulte que se nos perdona lo que nosotros debemos. Pues así pasó a este siervo. Luego, este mismo siervo tenía otros consiervos que le debían a él. Había otro que le debía 100 denarios, una pequeña cantidad, pequeñísima cantidad en comparación con lo que él debía al rey.
Pero él viene a su consiervo y que le debía 100 denarios y le dice: págame lo que me debes. Y dice la palabra que le ahogaba. El consiervo le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él, este siervo, a quien le acababan de condonar una deuda altísima, este siervo no tuvo misericordia del consiervo y dice que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Otras personas que vieron lo que pasaba se entristecieron de ver esta actitud ingrata con aquel a quien se le acababa de perdonar tanto, y fueron y le contaron a su señor, le contaron al rey, a este que era semejante al rey, y le contaron lo que había hecho este siervo. El señor entonces le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No tenías tú que también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué importante es para el Señor y para cada uno de nosotros tener un corazón perdonador. El Señor nos ha perdonado una gran deuda. La deuda que nosotros teníamos ante el Señor, nosotros no la podíamos pagar. No podíamos pagar toda esa deuda que adquirimos por nuestra vida de impiedad, por nuestra vida llena de pecados. Imposible que la pagásemos. Solo la sangre de Cristo podía hacerlo, y Él la pagó. Y en ese sentido, nuestra deuda fue perdonada. ¿Por qué nosotros, a aquellos que nos ofenden, que eso solo es una pequeña deuda en comparación con la deuda que nosotros teníamos, por qué nosotros no podemos perdonar en esa misma medida que el Señor nos ha perdonado a nosotros? El Señor nos llama a hacerlo. Y saben, nos llama a hacerlo porque el hecho de tener ofensa en nuestro corazón, de no perdonar, a quien termina atando es a nosotros, porque esa ofensa, esa falta de perdón crece como un cáncer dentro de nuestro corazón y termina invadiendo ese espacio que debía ser ocupado por el amor de Dios, y entonces nosotros desplazamos ese perfecto amor de Dios por llenarlo de podredumbre, por llenarlo de resentimientos, de odio y de todo eso que lo único que es producto de orgullo, de enorgullecernos nosotros mismos al estarnos viendo a nosotros y quitar la mirada de Dios. Si nosotros permanentemente estamos viendo a Dios en cada detalle de nuestras vidas, permanentemente vemos la mano de Dios actuando a favor de nosotros en cada etapa, aunque sea que atravesemos tribulaciones, aflicciones, ofensas. Si nosotros permanentemente tenemos nuestra mirada clavada en el Señor, viendo las cosas de arriba, poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba, entonces nuestro corazón va a ser guardado de todo resentimiento, de toda ofensa, de todo enojo, de toda venganza, y vamos a tener un corazón limpio. Como lo decíamos al inicio, como decía Santiago 1:21, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Cuando hacemos eso, la palabra del Señor va a venir a ser implantada en nuestros corazones y nosotros vamos a poder obedecer. Nuestras vidas van a ser limpias por la palabra del Señor. Así que esto ocurre con José, con este varón de 39 años
que ha perdonado a sus hermanos y que les ha dicho: ustedes no se preocupen, no hay en mi corazón odio ni venganza contra ustedes. Yo solo he visto la mano de Dios, yo no he visto su maldad, solo he visto la mano de Dios actuando a favor mío en cada etapa de mi vida y actuando en favor de ustedes, porque ahora a través de esta posición que yo tengo es que yo podré salvarles a ustedes de morir de hambre. Así que aquel varón no quiere perder más tiempo, él quiere que traigan a su padre, ya no aguanta más tiempo separado de aquel padre que siempre le mostró tanto amor y tanto cariño, y les dice: vayan a traer a mi padre. Jacob estaba en tierra de Canaán. Él no sabía todo esto que estaba pasando, no sabía esta sorpresa que había de venir a él. No sabía toda la bendición que estaba por alcanzarlo en este momento. José urge a sus hermanos de ir a traer a su padre, y también el faraón está de acuerdo. El faraón se da cuenta que estos son sus hermanos, conoce toda la historia y el drama que está sucediendo, y el faraón también se agradó, dice, de esto, y también instó a José para que trajera a su padre, y le dice: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, a vuestras familias, a venir acá, porque yo les voy a dar lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y haz esto, dales carros para vuestros niños, para vuestras mujeres, y para que vuestro padre venga aquí. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será para ustedes también. Qué bendición más grande, mucho más que lo que ellos pudieron alguna vez imaginar. Dios nos sorprende con sus bendiciones. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, y Él sabe cómo restituir todo aquello que se nos ha quitado. Él está restituyendo a los hermanos de José y a su padre y a toda su familia a un mayor estado que como estaban en ese momento, en una posición de hambre, en una posición de necesidad. Ahora Dios está por bendecirles de manera sobreabundante. Así que José hizo lo que el faraón le dijo, les dio carros, les llenó de víveres, de vestidos. A Benjamín le dio 300 piezas de plata, 5 mudadas de vestidos. A su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas de trigo, de pan y comida, para que ellos tuvieran en el camino de regreso a Egipto. Y dice que José despidió a sus hermanos y le da una recomendación que a mí me parece tan llena de ternura, y ejerciendo esa posición de autoridad hacia sus hermanos, hacia la tierra en que habían de venir, y les dice: no riñáis por el camino. Es como esos padres que despiden a sus hijos y les dicen: pero no peleen entre ustedes. Él les está diciendo eso, Él les está diciendo: no empiecen a justificar, no empiecen a decir: ves que yo te dije, ves que no debíamos haber hecho esto. Que no empezaran a levantar argumentos o motivos para entrar en contienda. Ellos debían ir en ese viaje alegres, gozosos de ver la bondad de Dios para sus vidas. Así que llegaron a la tierra en donde estaba su padre, Jacob. Le dieron las buenas nuevas, le dieron ese mensaje
que había de traer alegría en el corazón de su padre, en el corazón angustiado por 22 años, pero el corazón de Jacob dice que se afligió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no creía esas palabras. Se había aferrado tanto al dolor por todos estos años que le era muy difícil creer que su hijo amado José estaba vivo. Y fue hasta que él pudo ver con sus ojos los carros que José enviaba y todo lo que él le enviaba, que dice la palabra que su espíritu revivió. Y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía y le veré antes que yo muera. Y se alegró en gran manera y se dispuso a ser trasladado a Egipto y a ser llevado a esta tierra, a una tierra de Gosén, había dicho José, una tierra en que ellos serían protegidos, una tierra en que ellos podrían multiplicarse y crecer, en donde había mucha riqueza y él podía suplir cada una de sus necesidades, pues estaban siendo llevados ahí con todo lo que era de ellos. Este grupo familiar iba a crecer en esta tierra hasta convertirse en aquella nación que Dios había hablado a Abraham hacía muchos años antes. Así que, mis amados hermanos y hermanas, finalmente hemos visto el desenlace de este encuentro de José con sus hermanos. Es una hermosa historia de reconciliación. Usted y yo hemos sido reconciliados con el Señor y Él nos ha dado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, que nosotros podamos ser esas personas que abramos nuestra boca para hablar acerca de esas buenas nuevas, acerca de ese evangelio del Señor Jesús, de modo que cada persona que está alejada del Señor pueda ser reconciliada con el Señor y pueda venir a vivir una vida de cercanía y de intimidad con el Señor, como usted y yo estamos entendiendo que debemos vivir. Somos todos personas que debemos llevar ese ministerio de reconciliación. Tenemos esa responsabilidad y ese gran privilegio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo en el Señor y gracias por caminar juntos en el entendimiento de esta palabra, en la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.